Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Hoy quiero platicar un poquito acerca de lo que es el prevaricato espiritual, pues porque definitivamente es un tópico que nosotros como iglesia de Cristo, una iglesia novia, porque eso es lo que declaramos en el nombre de Jesús, necesitamos entender a la luz de la palabra y sobre todo examinar nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder entender si hay situaciones internas que necesiten ser cambiadas en nuestros corazones y necesiten ser ministradas por parte de Dios. Para aquellos que pues conocemos la palabra, es un poco más sencillo. Para algunos otros pues vamos a aprenderla hoy para la gloria de Dios. Y para poder hablar acerca del prevaricato espiritual, primeramente debemos de entender qué es la prevaricación. Y la prevaricación es aquello, mire cómo lo determinan los diccionarios. La prevaricación es una falta que un varón o una varona de Dios, un hijo de Dios, comete a sabiendas, amado hermano, que va en contra de la autoridad que le ha sido instalada a él. Dice aquí que prevaricar es faltar uno a sabiendas de la obligación de su autoridad o cargo, es decir, entender que tenemos una responsabilidad de parte de Dios y pasar por alto este tipo de situaciones. Es decir, hemos entendido que la Biblia dice, mire, yo creo que aquí encaja perfectamente aquel versículo que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es contado por pecado. Eso quiere decir que conocer la palabra de Dios, saber el efecto de bendición, la bendición de Dios que provoca en nuestras vidas, y a pesar de eso obviar esa obligación en términos de nuestra relación con Dios, eso es lo que se llama prevaricar. Es decir, saber que tengo una responsabilidad delante de Dios y que a pesar de conocer de esa responsabilidad, yo paso de largo y obvio, no sé si esa palabra esté bien dicha así, obvio, de obviar aquello que pues de alguna forma entiendo que me es de bendición, pero que tal vez en ese momento no me conviene. No sé si me estoy dando a entender, por situaciones internas que no necesariamente obedecen a la voz del Espíritu. Es decir, sé que hacer esto me trae bendición, pero igual no lo voy a hacer porque no siento de Dios hacerlo, pues porque yo espero que Dios, primeramente Dios me lo revele a mi corazón, y empiezan a surgir todo aquel tipo de palabras que traen excusa a nuestra vida, con tal de no cambiar un aspecto interno que nosotros entendemos y conocemos debemos de cambiar. Prevaricato, dice también el diccionario, mire, esta es otra de las formas en que los diccionarios indican qué quiere decir prevaricato. Dice: acción de cualquier otro funcionario que falta a sus deberes a cargo. Esto tiene que ver mucho también con la autoridad delegada. Tiene que ver mucho con el compromiso de tener equipos a cargo. Es decir, esto va directamente ligado a aquellos que tenemos responsabilidades y deberes. Ojo, no solamente internamente dentro de una congregación, dentro de una iglesia, sino aquellos deberes y responsabilidades que corresponden en nuestra vida cristiana para con Dios. Cuando nosotros examinamos el Antiguo Testamento, vemos que esta palabra prevaricato aparece 54 veces, dice acá, mire, en el acto de, mire cómo define en el Antiguo Testamento la prevaricación. La prevaricación en el Antiguo Testamento se veía como profanación de pacto, se veía como un acto de rebelión, se veía como engendrar hijos extraños, es decir, fuera del orden de Dios. Mire, ¿qué más amarra en la línea del prevaricato? Habla acerca de la infidelidad conyugal. Quiere decir que la infidelidad conyugal es un prevaricato. ¿Por qué? Porque es una falta a mi responsabilidad
de un pacto que yo hice con la mujer de mi juventud delante de Dios, es decir, un pacto de 3. Es donde está la palabra depositada en un compromiso con el Señor primeramente y con aquella persona que yo elegí y que Dios dio a mi vida para ser la mujer de mi juventud. Entonces, la infidelidad, tome nota, faltar a un deber es un prevaricato. Ser rebelde es un prevaricato. Engendrar hijos extraños es un prevaricato. La infidelidad, para que vayamos viendo cómo esta palabra prevaricar incluye diferentes aspectos de nuestra vida. El prevaricato es la idolatría, mire. Prevaricar es faltar a la ley, es decir, no obedecer los mandatos y los fundamentos establecidos por Dios a través de su palabra. Es decir, que yo sea un faltante de los estatutos y de la palabra de Dios. Es decir, aquel que conoce la palabra y no la pone por obra, prevarica de aquello que conoce y entiende basado en la palabra. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Dígame amén, por favor. Faltar a la ley, bueno, y hay otros muchos aspectos más que se incluyen dentro del concepto prevaricar. Entonces, el prevaricato abarca diferentes aspectos y situaciones que corresponden a mi vida. Hoy que estoy examinando el prevaricato espiritual, que corresponden al nivel de crecimiento en mi vida espiritual. Entonces, el prevaricar en el Antiguo Testamento se refiere a la falta de compromiso del pueblo de Dios. Es decir, donde hay un pueblo de Dios que no tiene compromiso delante de él, ahí hay un pueblo prevaricador. ¿Por qué? Porque a sabienda de los estatutos y los mandamientos que Dios nos da para poder caminar una vida en santidad, para poder caminar una vida en orden delante de él, todo aquello que yo sé que debo de hacer y no lo hago, es una prevaricación. Y dice la Biblia que el que lo sabe hacer y no lo hace, es pecado. Entonces, prevaricar es un pecado establecido. Entonces, el prevaricador es descrito en el Antiguo Testamento. Mire cómo describe el Antiguo Testamento a un prevaricador. Un prevaricador es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que conoce los estatutos de Dios, los comprende y los pasa por de largo. Reina Valera del año 60, mire cómo dice Proverbios. ¿Qué es un prevaricador? Es importante entenderlo, hermano, porque yo estoy seguro que vamos a encontrar más de alguna situación en la cual nos identificamos. Y la idea de esto es poder colocarnos nosotros como delante de un espejo. Eso dice la Biblia. El siervo considera su rostro delante de un espejo con la intención de examinar y evaluar sus faltas y con ellas poderlas corregir. Proverbios 25:19 dice, mire, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en el tiempo de angustia. La Nueva Versión Internacional, siempre en 25:19, Proverbios, mire cómo dice: confiar en gente desleal, la Santo de la Gloria, en momentos de angustia, es como tener un diente careado o una pierna quebrada, como quien dice, es uno bien fregado, hermano. Entonces tenemos que examinar, porque yo creo que a lo que primero nos llama la palabra es a considerarnos nosotros mismos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Cada uno examínese a sí mismo. Ese es un versículo que nosotros procuramos recurrentemente ministrarlo cuando estamos próximos a tomar la Santa Cena, en el entendido que me es lícito evaluarme, juzgarme a mí mismo en términos de evaluación, no el juicio que trae condenación, sino que aquel juicio que nos permite ubicarnos en un contexto real para poder tomar decisiones correctas delante de Dios en nuestras vidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es examinar ese tipo de situaciones que no existan en nuestra vida. Confiar en una persona que es desleal, mire, para aquellos que de alguna manera hemos sido a lo largo de la vida, hemos sido formados en el proceso de la deslealtad, de la infidelidad. Muchas veces encontramos en nuestro camino personas que son faltantes en este término.
Pero una de las cosas muy importantes es examinar primeramente que en mi corazón no haya albergado el prevaricato. Y número 2, considerar aquellas personas prevaricadoras que están en mi entorno para aprender a tomar decisiones certeras delante de Dios. El prevaricato, mire, dice que es una forma de incumplimiento delante de Dios. Levítico capítulo 6 versículo 1, si usted lo tiene por ahí, lo podemos leer, por favor. Quiere decir que prevaricato en el Antiguo Testamento era considerado como una persona desleal. Una persona desleal e infiel en el Antiguo Testamento era considerada como un prevaricador. Tome nota, por favor. Levítico 6:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, tome nota, prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare. ¿Qué es calumniar? Tal vez alguien me puede buscar en el diccionario para tener un concepto muy claro, porque muchas veces lo entendemos en genérico, pero es importante a veces tenerlo desde una perspectiva literal. Tal vez me lo busca Sergito, hijo, por favor, en lo que yo continúo aquí. Calumniar es atribuir o imputar falsamente a una persona palabras, actos o intenciones con el fin de causarle daño o de perjudicarle. Su reputación. Entonces tú tienes que saber que aquella persona que alguna vez se acerca delante de ti a hablar mal de algún hermano, quien sea, la Biblia le llama prevaricador y está en el acto del pecado mismo. Por eso es que una de las instrucciones que procuro dar dentro de la casa, hermano, procure no andar juzgando ni viendo la vida ajena. Porque si usted anda juzgando y viendo la vida ajena, bíblicamente usted se constituye en un prevaricador, y al constituirse en un prevaricador va en contra de lo establecido y los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios en su propia vida. Por eso tenemos que entender que la Biblia también declara, mira Saulito, que las pequeñas raposas echan a perder, es decir, aquellas cosas que pasamos desapercibidas, aquellas cosas que muchas veces consideramos no son tan importantes, aquellas cosas que a veces decimos, Dios no se va a dar cuenta de esta cuestión tan pequeña. Amado hermano, eso es delicado delante de Dios, porque a veces esas pequeñas cositas que dejamos pasar, que muchas veces somos permisivos en nuestra vida, se llega a constituir en una prevaricación, es decir, una falta delante de Dios. Mire, aquel que robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, es decir, aquel que encontró el teléfono. Mire, eso es delicado, hermano. Yo recuerdo que tuvimos una etapa aquí en la iglesia, yo no sé si los hermanos de la alabanza todavía se recuerdan, pero un tiempo, hermano, que venían a ensayar 10 jóvenes, dejaban sus teléfonos y cuando regresaban se habían desaparecido 2. Yo no sé si los hermanos de la... ¿Te recuerdas, José Carlos? Pues aquí dejé mi teléfono, no está. Por eso fue que tuvimos que mandar a meter cámaras en todos lados, y desde entonces el pastor, mire, hasta la marca de los zapatos le miro, hermano. Aquel que encuentra lo que no es de él y se lo queda, eso es prevaricar. Mire, habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Así que si encuentra un billete de así ahí tirado, por favor lo lleva a la oficina pastoral. Es una broma, hermano. Habiendo hallado lo perdido, después lo negara y jurara en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o que dañó con la calumnia, o daño creado con la calumnia, o el depósito que se le encomendó. Para aquellos hermanos que prestan dinero y después no pagan, no sean así. Aquella persona que le prestó y confió un día en usted, no es justo que después esa persona lo ande corriendo a usted cobrando, hermano, cuando le hizo un favor. Prestar dinero y no pagarlo y esconderse, eso es prevaricación. Y ahí es que una de las recomendaciones, y vale la pena volverlo a hacer notar desde este altar, porque pues, los hermanos que han estado conmigo ya por casi 15 años saben que esta ha sido una enseñanza de toda la vida. No preste en la iglesia
Mire. Si algún hermano en la iglesia se acerca a prestarle dinero, dígale, dice el pastor, que no te dé. Y si alguna vez usted piensa que la iglesia es para venir a talonear hermanos, a ver quién le da dinero, quiero decirle que eso es un prevaricato espiritual. La iglesia no es una entidad para andar buscando clientes, para hacer negocio. La iglesia es un lugar para adorar el nombre de Dios. ¿Me entiende? Dele una ofrenda de palmas al rey. Entonces yo le voy a rogar mucho, hermano. Yo he procurado enseñárselo. Si algún hermano alguna vez se le acerca aquí en la iglesia y le dice, mira, préstame, yo he procurado enseñarle a usted, si usted está viviendo una época de abundancia y tiene para poder apoyar y ayudar al hermano, regáleselo, si está en sus posibilidades. Mira, hermano, fíjate que necesito, préstame 100 pesos, no te los voy a prestar, te los quiero ofrendar. Eso sí, por favor, única vez. Pues que, ¿sabe por qué? Mire, hermano, es que tenemos que curarnos en salud. Aquellos hermanos que tienen sus centavos dentro de las iglesias y la gente llega a ubicar que tienen, empiezan a buscar. La iglesia no es para eso, hermano. Yo le ruego, no preste dinero, es decir, no dé, porque muy probablemente no le van a pagar. Evidentemente la persona que está prestando está pidiendo porque no tiene solvencia económica. Lo más probable es que no le pague. Pero si usted tiene, ¿cuántos tenemos un corazón grande delante de Dios? Bendiga al hermano. Mira, no, yo la verdad, Dios me está bendiciendo bastante y pues no te quiero prestar, te quiero sembrar. Aquí hay, mira, 100, 200, 300, 1000, lo que usted quiera. Pero no preste esperando que le devuelvan dentro de la iglesia. Aparte de eso, pues yo no soy, amado hermano, como su pastor le digo, yo no soy muy de ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque siempre entre una familia que presta y una familia que debe, se terminan yendo las dos de la iglesia, y el que termina sufriendo esto al final del día es el cuerpo del Señor Jesús. Porque se fue un transero y porque se fue un ofendido. Y con toda la razón. La iglesia no es para eso. Cuando ustedes le presten dinero, dígale, mira, hazme un favor aquí en la iglesia adentro, porque en la calle yo ya pues ahí ya le dije que si me paro en una gasolinera igual me dicen, váyase hasta el último en la cola, y ahí voy yo así, mire, como un simple mortal, le dije la vez pasada, ¿va? La iglesia no es así. Ese es el conflicto a veces de los pastores. Sí, es que los pastores son unos abusivos, unos prepotentes. Sí, así como uno que se bajó a patear a no sé quién ahí por el Boulevard Liberación. Hermano, no sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Pues tome chocolate y pague lo que debe. Es decir, una manera de identificar el prevaricato es el incumplimiento, Yair, en lo que digas. Cuando tú das, no se lo estoy diciendo a él porque se me ocurre, no es porque contra él la tenga, hermano, por favor, los hermanos de la televisión, ¿verdad? También yo veo a alguien y tu nombre y ahí va, pero no es porque haya conexión directa de lo que estoy hablando, quiero ser claro. Cuando usted se comprometa y ponga su palabra de por medio, aprenda a cumplirla. No, el hermano dijo que me iba, perdón, ¿verdad? Porque yo le he dicho que el hermano Joelito, chilero con mis carros. Pero si usted va a ofrecer un trabajo, cúmplalo el día y la hora y deje de ser un prevaricador, porque aquel que ofrece y no cumple es un prevaricador delante de Dios. Y muchas veces nos preguntamos el por qué las cosas no nos salen bien. Sencillo, porque su palabra no la cumple. Yo recuerdo que mis padres un día me enseñaron y me dijeron, cada vez que tú digas algo, lo vas a cumplir. Esté o no esté escrito en un papel. ¿Por qué? Porque tu palabra tiene que valer más que un documento legal. Así me enseñaron a mí. Es que es prevaricar. Prevaricar es incumplir mis compromisos. Prevaricar es decirle a un hermano, mire, présteme, se lo pago en una semana, ya pasó un año y me sigo haciendo el loco, le sigo viendo la cara desde lejos y paso de largo. Y quiero que Dios oiga mi oración. Amado hermano, ¿usted cree que Dios puede actuar con personas así? Por eso la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es un prevaricador? Prevaricador es aquel que promete y no cumple. Prevaricador es aquel que habla de su prójimo. Pero esto lo quiero ver hoy desde la perspectiva de una promesa incumplida, aquel que promete. Por eso, mi hermano, es tan delicado muchas veces cuando nosotros hacemos promesas delante de Dios
y no las cumplimos. Porque lo que estamos haciendo realmente delante de Dios en vez de un compromiso es un prevaricato. ¿Por qué? Porque no tenemos intención de cumplir. Mire cómo ve en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 6, versículo 5. Todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Es una de las maneras de expiar en aquel entonces. Un pecado de prevaricación era presentar una ofrenda delante de Dios. Yo no le estoy diciendo traigo ofrenda, ni le estoy trayendo a usted una enseñanza de que usted con dinero va a pagar la remisión de sus pecados. Eso es del diablo. Pero es importante que cuando la Biblia habla de la ofrenda, debemos de amarrar algo que hemos estado aprendiendo últimamente. Madison, obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, si el Señor ve la expiación de estos pecados, de los pecados de incumplimiento, imagínese cuánto más no actúa cuando Él ve nuestro compromiso y nuestra responsabilidad y nuestra obediencia delante del Rey de Reyes y Señores de Señores. Pues muchas veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Tú tienes que saber que cada vez que prometes algo y no lo cumples, estás prevaricando delante de Dios. Cada vez que tú le haces una promesa a un hijo, cada vez que tú le haces promesa a tu esposa, cada vez que tú prometes algo en la congregación, cada vez que tú te comprometes con algo delante de Dios y lo incumples, eso es prevaricación. ¿Cuántos anhelamos ser iglesia novia? Una iglesia novia no va a ser arrebatada con prevaricación en su corazón, porque es pecado. Recuérdese que la Biblia dice que las pequeñas raposas destruyen las grandes viñas. Cositas tan sencillas como estas devastan muchas veces nuestra vida espiritual. El prevaricador es descrito en el Antiguo Testamento. Mire qué es un prevaricador según la Biblia. Isaías capítulo 1 versículo 26, versión Reina Valera del año 60. Mire, tus príncipes, tus dirigentes son prevaricadores, prometen muchas obras y solamente se quedan con el dinero. Hay de aquellos hermanos cristianos que estén siendo encontrados robándole al pueblo, porque juicio de parte de Dios viene sobre ustedes, por cuanto fueron elegidos para bendecir a mi pueblo, y lo único que han estado haciendo es prevaricando delante de mis ojos, dice el Señor. Hay un peso de parte de Dios, hermano. Es aquí donde tenemos que empezar a tamizarnos nosotros mismos y entender que hemos sido llamados a ser novia, no solamente a ser parte integral de una iglesia. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano. Ahorita me acordé de aquellas niñas que se quemaron. Es que, hermano, de veras que a veces uno como pastor no sabe ni siquiera si hacer o no hacer comentarios acerca de todo eso, hermano, porque ahí vienen todos en camorra hebrea, ¿verdad? Pero hay cosas que sí llaman. Mire, no hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Pero mire cómo dice la nueva, la NTV, la nueva traducción viviente, siempre en Isaías 1:23. Tus líderes son rebeldes. Es decir, prevaricar es rebelión. Alzarse en contra de cualquier autoridad establecida por Dios, aunque yo considere tener la razón, es prevaricación. Por eso una de las cosas que procuramos enseñar desde el altar, mire, los que son parte de esta casa saben que no es mi forma de conducirme el solicitar pleitesía y el solicitar una atención especial hacia mi vida como pastor. Yo prefiero pasar como un miembro más de la iglesia, es decir, yo no ando exigiendo. Soy el pastor y me vas a servir, soy el pastor y me vas a dar, soy el pastor y... No. Yo he procurado de alguna forma, amado hermano,
que aquello que el pueblo en algún momento se vuelca delante de su pastor, de su ministro que le cubre, sea por la condición de su corazón. Tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encanta el soborno y exigen que se los den, pero se niegan a defender la causa del huérfano y a luchar los derechos de las viudas. Quiere decir que una de las cosas que la Biblia tipifica como prevaricato es la deslealtad contra los nuestros. Cuando nosotros vemos, amado hermano, que alguien cercano a mí está siendo asediado y está siendo atacado, y de alguna manera yo me muestro desleal con él. La deslealtad es una prevaricación delante de Dios. El ser desleal delante de un hermano, el ser desleal delante de una familia, el ser desleal delante de cualquiera, el ser infiel delante de Dios, esa es una prevaricación y tiene peso delante de Dios. Por eso es que usted deberá de entender que es con este tipo de situaciones donde la iglesia del lugar del atrio se empieza a separar y va avanzando hasta llegar al lugar santísimo. La iglesia del lugar santísimo debe de aprender a pagar un precio diferente al resto de la iglesia. Cuando tú te comprometas, cumple. Tome chocolate, pague lo que debe. Aprendamos a ser leales en todos los aspectos de nuestra vida. Son cosas que muchas veces pasamos desapercibidas y de largo y decimos, el Señor no se va a dar cuenta. Claro que se está dando cuenta. Muchas veces nos preguntamos por qué acontecen situaciones difíciles en nuestra vida y tenemos que sentarnos y examinar, amado hermano. Mire cómo dice el Antiguo Testamento que también era el prevaricador. El prevaricador es desconfiable. Jeremías capítulo 9, versículo 1. Tremendo, ¿verdad, hermano? Dice en la Biblia que el pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. No sé si me puedes buscar o alguien que tenga ahí en la concordancia Strong inmediatamente esta palabra prevaricador en Jeremías 9:2, por favor. Hicieron que su lengua lanzara mentira. Quiere decir que aquella persona que habla mentira y detracta a su prójimo, por más nombre ministerial que tenga o por más posición ministerial que tenga dentro de la casa del Señor, el Señor lo tipifica como un prevaricador. ¿Usted se da cuenta que nadie está exento de eso? Mire, congregación de prevaricadores hicieron que su lengua lanzara mentira de lejos y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Entonces aquella persona que no es confiable, amado hermano, en las cosas de Dios, en la cual aquella tú no puedes depositar confianza, es un prevaricador. Aquella persona a la cual tú le confías y por la espalda te detracta, aquella persona que tú le confías y a tu espalda habla. Por eso mire hermana y mire hermano, por favor se lo ruego en el nombre de Jesús, todo lo que concierna a su vida familiar se queda en casa. Hermanita linda, usted no tiene por qué salirle a contar las cosas a su madre. Usted no tiene por qué salirle a contar las cosas a su tía. Usted no tiene por qué salirle a contar los problemas de su casa a la vecina, mucho menos a la, mucho menos a la del salón de belleza. No sé quiénes tengan salón de belleza y ni me acuerdo ni quiero saber, pero gloria a Dios, todos por el mismo precio. Porque mire, yo no sé si usted ha visto muchas veces en las películas de Hollywood como todas las películas de Hollywood que están amarradas al chisme siempre salen desde una barbería o desde un salón de belleza. No sé si usted ha visto eso. Le conocen la vida hasta quien ni siquiera ha llegado a vivir todavía a la colonia.
Entonces, el ser detractor y el ser murmurador y el ser chismoso y lanzar mentira con arco, es decir, hablar mentira de las personas que no están cerca, sino que están lejos, eso es un prevaricato. Y así no vas a entrar delante del reino del Señor. ¿Por qué? Porque la prevaricación es pecado, y dice la Biblia que aquel que ha pecado ha apartado su corazón de la voluntad de Dios. Por eso es que aquellos que murmuramos y chismeamos, renunciamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo digo solo por el léxico de la predicación, porque renuncio a ser un murmurador y un chismoso. Debemos de saber que lo que menos estamos haciendo es agradando el corazón de Dios. No importa si somos pastores, no importa si somos apóstoles, no importa si somos profetas, si de nuestros labios sale mentira y detracción en contra del pueblo de Dios, somos prevaricadores, y así difícilmente el Señor nos va a poder llevar con él, hermano. Por eso es que es importante ahorita que estamos en este tiempo final, donde el mundo está ofreciendo tanta prebenda y tanta facilidad para extraviar al pueblo de Dios, que tú y yo nos consagremos y busquemos el rostro de Dios de una manera diferente. ¿Para qué? Para dejar de ser prevaricadores espirituales. El pueblo perece por falta de conocimiento, y a veces esas pequeñas raposas son las que están devastando nuestra vida espiritual. Habla, hijo, por favor, si fueras tan amable. Dale. La palabra prevaricador en Jeremías 9:2 Sí. Significa desechar, desleal, desobedecer, engañar, infiel, menospreciador. Ok, dame un segundito. Entonces, congregación de, número 1, Desleales. desleales. Congregación de desobedientes. desobedientes. Todo eso es prevaricar. Próximo. Engañadores. Engañadores. Hablan mentira delante de sus hermanos y delante de sus familias. Infieles. Son infieles con la mujer de su juventud y son infieles con todos los que se mueven. Menospreciadores. La palabra es clara. ¿Cuál es la próxima? Traicioneros. ¿Qué? Traicioneros. Está cardíaca la palabra prevaricador, hermano. Le puedo hacer una pregunta del mío. ¿Alguna vez usted ha sido traicionado en su vida? Levánteme su mano, por favor, si alguna vez, en cualquier aspecto, usted ha sido traicionado, en un negocio o lo que sea. O le voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez usted ha traicionado? Las pequeñas raposas o las pequeñas zorras. A mí me gusta la palabra raposa, así lee una versión, pero la Biblia Reina Valera dice las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Ese tipo de situaciones tan pequeñas. Mire, pecar no es únicamente, amado hermano, matar a alguien. Pecar no es acostarse con la mujer extraña. Pecar no es acostarse con la mujer ajena. Pecar no es robar. Pecar no es solamente eso. Pecar muchas veces es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es una persona que es prevaricador, es desconfiable. Es todo lo que dice esta palabra, prevaricador, en el original, en el contexto. ¿Cuántos anhelamos bendición de Dios? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu nos dice en esta mañana. Mire Jeremías 9:4. Guárdese cada uno de su compañero. ¿Sabe la gloria, hermano? Al entendido por señas, dicen por ahí en mi pueblo, ¿verdad? Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano engaña con falacia. ¿Qué es la falacia? ¿Qué es la falacia? Búscame la palabra falacia, hijo, por favor. Mire lo que hace todo hermano. Eso dice Jeremías. De ahí es donde viene aquella porción de la palabra que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí es maldito el Enosh que confía en el Adán. La Biblia permite confiar en el hombre espiritual, mas no en el hombre carnal. Por ese hombre es Adán Enosh. Dime por favor, hijo. Falacia significa engaño o mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. ¿Ves? Eso es lo que dice la Biblia. Engaña con falacia, es decir, engaña con mentira, con suavidad. Regularmente afecta a los inmaduros, a los niños espirituales. Cada uno engaña a su compañero
y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar. Andan buscando a la gente, la andan llamando por teléfono para detractar la vida de una hermana. Usted tiene que saber que ese pseudo hermano que llama por teléfono para murmurar y criticar a quien sea, no puede venir de parte de Dios por mal nombre ministerial que tenga. Es que tenemos que tener cuidado, hermano, porque ahora se tiene que discernir la luz de la luz verdadera. Usted y yo fuimos llamados a habitar en el lugar santísimo. Estas cosas para ti y para mí ya no son permisivas delante de Dios. Su morada, versículo 6, está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme. Quiere decir que el que engaña, realmente, independientemente de su posición en el reino, no conoce de Dios. Es decir soy cristiano, soy evangélico, eso no nos hace a nosotros impolutos, amado hermano. Tenemos que caminar recta y correctamente delante de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a ser hombres y mujeres confiables delante de Dios y delante de aquellas personas con las que nos relacionamos. Recuerde, por favor, las pequeñas zorras. Estas cosas parecen insignificantes y pasan desapercibidas muchas veces, pero esto es lo que muchas veces se está pegando de una manera más contundente en nuestra vida espiritual, y lo peor del caso es que esto atrae frutos negativos a nuestra vida. No debemos de olvidar que dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz. Sofonías 3:1. Es que por la versión va en inglés, por eso no sé cómo se pronuncia en inglés sofonías, hermano, para hacer algo. Symphony. Algo por ahí, ¿verdad? Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. ¿Cuántos nos recordamos como león rugiente? ¿Cómo viene el diablo a robar, matar y a destruir? Como un león rugiente. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas, livianos, es decir, light. Hombres prevaricadores. De nuevo, note cómo aquí asocia la prevaricación con la palabra profética. Por eso es tan importante, hermano, por favor, el domingo pasado yo se lo dije y hoy quiero volver a recordárselo. Cuando usted reciba palabra profética, procure cernirla a través de la voz de su pastor. Tú que me ves por la televisión, procura que toda palabra profética, si me permites darte un consejo, cada vez que alguien te dé una palabra profética, llévala delante del pastor, para poder discernir y cernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, porque no toda palabra que es lanzada por aquel que se dice ser profeta necesariamente lo es. Una de las condiciones de la prevaricación en su ocurrencia recurrente es a través de la voz profética falsa. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Profecía, prevaricación, es muy dada a eso.
Es que nosotros tenemos que aprender a tener ministro que nos cubra, apóstol que nos cubra. El séquito de ministros, amado hermano, ha sido dejado para nuestro resguardo y para nuestra integridad espiritual. Por eso es que cada vez que viene palabra de afuera, tú tienes que procurar cuidarte. Entre más cerca permanezcas de tu pastor, más lejos vas a permanecer del lobo que te quiere comer. Pues si te alejas de tu pastor, te pueden desayunar. Entonces el no cumplimiento de la ley denota a un hombre prevaricador cuando sabe hacer lo bueno delante de Dios a través de la palabra y simple y sencillamente la pasa de largo, porque no quiere, no le conviene, no le parece, whatever dirían en mi pueblo. Mire lo que dice acá. Sus profetas son livianos, lo leímos anterior, pero mire cómo dice la versión Nuestro Pueblo. Por eso fue que jalé esta porción. Sus profetas, mire cómo amarró ahora. ¿Cómo le llama? Sus profetas. Quiere decir que aquel que utiliza el ministerio profético para manipular personas es un fanfarrón. Aquel profeta que le pide a usted dinero, y los hermanos que me ven por la televisión, esto yo he procurado vacunar a la iglesia lo más que puedo. Aquel hombre o mujer que llega delante de usted, así dice el Señor, pero necesito que coloques una ofrenda, quiero decirle que lo están estafando. Así no funcionan los profetas de Dios. De una vez sépalo. Así como me llamó una vez un profeta de Estados Unidos, mira, me dijo, tengo palabra de Dios para ti. Aleluya, dije yo, ¿cuál es? No, pero tengo que viajar desde aquí, yo no sé dónde estaba en Illinois, no sé dónde andaba, por allá por el norte, si el norte fuera el sur. Y me dijo, tengo una palabra profética que te tengo que dar, mira, y es tremenda. Bueno, le dije yo, ¿cuál es? No, me dijo, yo tengo que viajar hasta tu iglesia para dártela. Dije yo, bloqueado. Dios, yo no necesito tener relación con pseudoministros que cobran por la palabra profética. Dios no pide dinero a cambio de palabra profética, amado hermano. Dios no funciona así. Y a ti que te han dado palabra profética y te han dicho, pero primero tienes que colocar una ofrenda, te estafaron. Yo entiendo la ofrenda como un sello, pero eso lo coloca a Dios en el corazón de aquel que está ministrando. Nadie se lo tiene que pedir. Así dice el Señor, si tan solo me das una ofrenda de 10,000 quetzales, te voy a dar la continuación de este mensaje, como que es cuota de internet, hermano. Se me acabaron los mensajitos y tengo que pagar para que Dios me siga hablando. ¿Cómo así? Prevaricadores, fanfarrones, desleales. Aquellos que hablan palabra disque de Dios a cambio de dinero. Pártese de ellos. No son ministros de Dios. Sus profetas, fanfarrones, hombres desleales. Sus sacerdotes profanaban las cosas santas y violentaban la ley. Es decir, no cumplían los mandamientos de Dios. Tenga cuidado con aquel que se dice llamar pastor. Tenga cuidado con aquel que se dice hacer llamar profeta. Tenga cuidado con apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro que se dice llamar, pero el fundamento de la palabra no lo cumple. Ningún ministro, pastor, está avalado de parte de Dios para andar sacándole dinero al pueblo, amado hermano. Eso es una bajeza. La iglesia fue constituida para edificarla, no para ordeñarla, amado hermano. Usted tiene que saber que si encuentra en la calle ministros, pastores, profetas, evangelistas, lo que sea, que están lucrando del evangelio y usted sabe que se están haciendo ricos y millonarios con el mensaje de la predicación, de allí usted tiene que saber que esos son lobos del reino. Si no, dígame por qué el Señor Jesús no tuvo palacios. Dígame por qué. Mire, es más, el Señor Jesús enseñó que el Hijo del Hombre ponía su cabeza y dormía sobre una piedra. Obvio, tiene una figura. Entonces el no cumplimiento de la ley va directamente ligado, amado hermano, a violentar las cosas santas de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es un prevaricador. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace
dice la Biblia, le es contado por pecado. En este tiempo, hermano, tenemos que buscar cómo salvaguardar nuestra integridad espiritual. Y es uno de los tiempos más neurálgicos que nos ha tocado vivir dentro del Evangelio. ¿Por qué? Porque en este tiempo es donde el trigo y la cizaña van juntas. Dice la Biblia que en este tiempo tenemos que separar la luz de la luz verdadera. Es decir, de lo que aparenta ser luz, de lo que verdaderamente es luz. Pero tú y yo hemos sido llamados a habitar en la casa del Padre. Por eso es que este tipo de enseñanzas las debes de tomar en tu corazón, atesorarlas, pero sobre todo decirle a Dios: Padre, por favor, pon en mi corazón el querer como el hacer. Porque saber de esto y seguirlo practicando, amado hermano, esto es sencillo. Lo importante es tomar la palabra de Dios y apartarnos de todo aquello que no viene conforme a la voluntad del Señor. Ser un prevaricador tiene consecuencias espirituales. Ya vimos cuáles son las características de un prevaricador. Ese prevaricato tiene consecuencias espirituales en la vida. Pero ya no me da tiempo de explicarlas en este servicio. Quiero explicarlas en el segundo, si Dios me lo permite. Hermano, tenemos todavía algunos, eventualmente pensaré, plan a que corregir en nuestra vida espiritual. Vamos de regreso a la casa del Padre. El Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy a prepararles una. Nuestra responsabilidad, mira, tu habitación eterna ya está preparada por parte del Rey de Reyes y Señores de Señores. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Llegar a tiempo a la cita para poder tomar posesión en la patria celestial de aquella habitación que el Señor tiene destinada para ti, para mí, en la eternidad. Ya las reservaciones por parte del Rey de Reyes están hechas. Se va a quedar tu habitación vacía esperando que llegues como consecuencia de no obedecer la palabra de Dios. O tú eres de los hijos del Rey que dicen: Señor, a lo que yo tenga que morir voy a morir, porque yo voy de regreso contigo, sí y solo sí, mi Señor. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a renunciar a todo prevaricato espiritual, amado hermano, que se haya cometido. Pues si en algún momento ha existido la prevaricación en tu vida espiritual, quiero decirte que hoy estamos delante de un Padre de misericordias. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es prevaricación y trae consecuencias. Las consecuencias, hermano, las vamos a aprender en el segundo servicio, si Dios nos lo permite. Pero hoy quiero abrir el altar para todo aquel hombre o mujer que se considere necesitado de la administración de Dios en cualquier aspecto de su vida espiritual. Puede ser como consecuencia de la administración de la palabra, o puede ser como consecuencia de la administración del Espíritu Santo en el tiempo de la adoración, o como consecuencia de la palabra profética ministrada hoy a través de las voces proféticas en casa. Sea cual sea tu condición, hoy es importante que nos pongamos delante de Dios y debemos de trascender de regreso a la casa del Padre. Hoy tenemos que renunciar a todo prevaricato, a toda falta de compromiso, a toda falta delante de Dios, amado hermano. Y decirle: Señor, auxílianos, ayúdanos. Renunciamos a ser hombres y mujeres que falten a tu palabra, mi Señor. Hermano, el mundo está ofreciendo mucha alternativa para desviar a los desviables. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, amado hermano, el peligro de habitar en el atrio, es decir, un hombre de poco compromiso, cristiano, pero de poco compromiso con Dios, corre el peligro de enfriarse. Eso declara la Biblia. Y aquel hombre y aquella mujer que han sido escogidos corren el peligro de ser engañados aquellos habitantes del lugar santo. Pero la trascendencia de la iglesia hacia el lugar santísimo es la zona segura. Allí no hay peligro más. Padre, en el nombre de Jesús, auxílianos y ayúdanos, Rey.
a ser hombres y mujeres que caminemos delante de ti de una manera correcta y agradable delante de ti, amado Señor. Tú que estás aquí en el altar, dile: Señor, perdóname en aquello que te he faltado, en aquello que te he fallado, habiendo sido un prevaricador, conociendo tus estatutos y habiendo faltado delante de ti, habiendo sido un desleal, un infiel, Señor, delante de ti. Perdóname, Señor. Hoy es un día en el cual una nueva misericordia de Dios es extensa sobre ti. Dile: Padre, auxíliame y ayúdame a limpiarme cada día más, mi Dios. Eso, habla con tu Señor y dile: Padre, yo no quiero ser un prevaricador espiritual. Renuncio en el nombre de Jesús a ser un hombre que no cumpla con tu palabra, que detracte, que dañe, Señor, a sus hermanos con palabras. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé tú el que ministre nuestra vida, nuestro corazón. Amamos tu presencia. No queremos ser una iglesia de atrio, no queremos ser una iglesia de lugar santo. Anhelamos la habitación de tu lugar santísimo. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él, que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Dice la Biblia que Jesús, por lo que padeció, ¿qué hizo? Aprendió. Todo padecimiento va a requerir un aprendizaje. En ese caso, lo que Jesús aprendió fue obediencia. Quiere decir que lo que Dios espera de ese problema que estás atravesando hoy es que aprendas la lección pronto y te saque Él inmediatamente y te lleve a otra. A la pastor no le creo. Sí, porque vas a ser transformado de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos queremos ser transformados de victoria en victoria? Escucha esto. No hay victoria si no hay batalla. Para ser perfeccionados de victoria en victoria, se va a requerir de batalla en batalla. Pero dice la Biblia que aquel que inició la buena obra en ti es fiel y la va a consumar, la va a terminar. Si hoy estás atravesando un padecimiento que se te ha vuelto difícil de transitar, necesitas la ayuda de alguien, y ese alguien es Cristo Jesús.
Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.